Gloria a Dios. Dios le bendiga a mis amados hermanos de una manera muy especial. En el nombre de Jesús. Le damos la bienvenida a este su canal, apasionado por su presencia. Mi nombre es Carlos Misael, siervo de Dios por su misericordia. Y estamos agradecidos de estar aquí una vez más en este canal que nació en el corazón de Dios. Estamos agradecidos de cada uno de ustedes por el apoyo a este canal. Gracias de verdad por tomar en cuenta lo que Dios pone en nuestra vida para usted. Hoy no será la excepción. Tengo un tema muy importante que sé que te será de mucha bendición para tu vida. Si no te has suscrito a este canal, suscríbete para que siempre reciba una palabra direccionada por el Espíritu Santo. Quiero hablar acerca de algo que está careciendo la iglesia de estos tiempos y lo vemos en muchos lugares, no todo el mundo, pero sí lo vemos en muchos lugares y en muchas personas, y es acerca de la importancia de la comunión con el Espíritu Santo. Esto es un tema muy profundo y muy extenso, pero voy a dar dos capítulos. Este será el primer capítulo y luego daremos el siguiente capítulo. Hoy quiero hablar acerca de esto, de la importancia de la comunión, de tener comunión con el Espíritu Santo. Quiero leer la Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 16. Quiero leer el verso 6 al verso 10, que dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole, diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Damos gracias a Dios por su palabra. Señor, háblanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, amados, ese es el tema, la importancia de tener comunión con el Espíritu Santo. La palabra comunión tiene varios significados, pero uno de los significados que Dios me ha permitido entender acerca de la palabra comunión es que cuando alguien tiene comunión con el Espíritu Santo, se hace uno con Él. Por eso Jesús decía que era uno con el Padre, porque por medio del Espíritu Santo se hacía uno con el Padre por medio de la comunión. Como estaba constantemente conectado al Espíritu Santo, por eso era uno con el Padre. Entonces, la palabra comunión también tiene que ver con koinonía, colaboración. Pero quiero basarme allí, en que somos uno con el Espíritu Santo y a su vez con el Padre y con el Hijo por medio de la comunión. Ahora bien, cuando tú lees el libro de los Hechos, donde leímos capítulo 16, tú te vas a dar cuenta de un hombre llamado Pablo, que anteriormente era Saulo. Todos sabemos en el capítulo 8 de los Hechos cómo Pablo perseguía a la iglesia, cómo Pablo, aunque sabía ley, no había tenido un encuentro real con la presencia de Dios. Y este Pablo, que antes se llamaba Saulo, era un perseguidor de la iglesia. De hecho, estaba tan furioso con la iglesia que consintió la muerte de Esteban. Pero cuando vemos el capítulo 9 de los Hechos, te darás cuenta que Pablo tiene un encuentro con Jesús, que el cielo se abre, lo ilumina, y la vida de Pablo es transformada. Inmediatamente tiene ese encuentro con el Señor. De ahí en adelante la Biblia dice, voy rapidito para resumir esto, la Biblia dice que estaba en la calle, en Damasco, en la calle a la derecha, y que estaba ciego. Dios habla con Ananías y le dice: ponle la mano a Pablo, ora por él. Y cuando Ananías va donde Pablo, ora por Pablo, y Pablo recibe la vista, pero también es lleno del Espíritu Santo. Inmediatamente Pablo recibe el bautismo del Espíritu Santo, comienza a conocer la voz del Espíritu Santo para él ser guiado. Cuando tú miras la vida de Pablo, tú te das cuenta que siempre y todo lo que hacía era porque sabían escuchar al Espíritu Santo, andaban en comunión. Él mismo dijo: la gracia del Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con ustedes. ¿Ves? Pablo quería que la iglesia tuviera comunión porque él sabía lo importante que era tener
comunión. Por eso el Espíritu Santo, cuando Él creó una relación tan bonita con el Espíritu Santo, que la Biblia dice que cuando Pablo quería ir a Asia y el Espíritu Santo se lo prohibió. Fíjate algo, Pablo humanamente se iba a equivocar, se iba a Asia en ese tiempo, porque no era el tiempo de Dios hacer cosas con Pablo en Asia. Pero cuando el Espíritu Santo ve que Pablo está decidido a ir a Asia, la Biblia dice, donde leímos, que el Espíritu se lo prohibió. Si Pablo no hubiera tenido comunión con el Espíritu Santo, se equivoca, porque no iba a escuchar al Espíritu de Dios decirle: no vayas ahí, que no es el tiempo. Luego intentó ir a Bitinia y también el Espíritu Santo se lo prohibió. ¿Ves? 2 veces intentó equivocarse o 2 veces casi se equivoca, y 2 veces el Espíritu Santo lo detuvo. Pero cuando desciende a Troas, la Biblia dice que en visión se le mostró un varón macedonio y Pablo entendió que tenía que ir a Macedonia a predicar. ¿Ve? Esta visión nació por la comunión que tenía con el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo le evitó equivocarse en 2 ocasiones, pero ahora le dio una visión para decirle dónde tenía que ir exactamente. Entonces, ¿dónde quiero llegar aquí? Cuando tú no tienes comunión con el Espíritu Santo, cuando tú no creas una relación continua con el Espíritu Santo, vas a equivocarte en muchas decisiones que tengas que tomar. Por eso el hombre de Dios tiene que vivir en una comunión continua con el Espíritu Santo. ¿Cómo yo creo una comunión con el Espíritu Santo? Pasando tiempo con Él. No puedo conocer con quien no paso tiempo. No puedo conocerlo si no paso tiempo. No puedo conocer una persona si no paso tiempo con esa persona. Entonces, muchas personas no tienen una comunión con el Espíritu Santo, por eso echan suertes, por eso tiran la flecha a la deriva. No hay una meta, no hay un blanco, porque no hay dirección. Pero escucha esto, cuando tú tienes una relación con el Espíritu Santo continuamente, el día que tú te vayas a equivocar, el Espíritu Santo a ti te lo va a decir, porque Él sabe que tú tienes comunión continuamente con Él, que para todo lo toma en cuenta. Fíjate que si tú notas donde leímos, Pablo no le preguntó al Espíritu Santo si tenía que ir a Asia, pero era tan poderosa la comunión que tenía con Él y estaba tan acostumbrado el Espíritu Santo a hablar con Pablo, que dijo: mi hijo se va a equivocar. No me preguntó, pero yo no se lo voy a permitir porque yo sé que Él me toma en cuenta. ¿Ves? Entonces, tienes que intentar crear esa comunión continua con el Espíritu Santo. Mira, cuando Pablo estaba en la tormenta, en el libro, más adelante en el libro de los Hechos, dice que cuando Pablo iba a Roma estaba en una tormenta. Dice que habían perdido toda esperanza. Dice que ni siquiera veían sol, de luna ni estrella. Era un momento muy oscuro. Pero dice la Biblia que Dios mandó un ángel para hablarle a Pablo en ese momento de oscuridad y decirle: cobra ánimo, que ninguno de ustedes va a morir. Esto me dice algo. La comunión con el Espíritu Santo hace que aún Dios use los ángeles para hablarte. Pablo, el que estaba en peligro en la tierra, era un hombre que el Señor sabía que tenía relación con él. Por eso manda un ángel para cuidarlo, para protegerlo, para darle una palabra de aliento. ¿Ves? Cuando tú tienes comunión con el Espíritu Santo, aún los ángeles, Dios hace hablar a tu vida en momentos difíciles. Escuche algo más. Cuando tú miras la vida de Jesús, Jesús también vivía en continua comunión con el Espíritu Santo. Mire, dice Juan 8:38 dijo Jesús mismo: yo no hablo por mi cuenta, ni hago, yo hablo lo que veo hacer al Padre, lo que veo decirme, eso es lo que yo hago, porque estoy cerca del Padre. ¿Ves? Esa palabra cerca tiene que ver con unión, con una cercanía. No tiene nada que ver con alejamiento. Y Jesús está diciendo: lo que ustedes ven que yo hago, las obras que yo hago, es que ya yo la vi, porque estoy cerca del Padre. Ustedes, le decía a los fariseos, ustedes hacen lo que están haciendo porque ustedes están cerca de su Padre, del enemigo. Ellos estaban cerca del enemigo, por eso eran títeres del enemigo. Pero Jesús estaba cerca del Padre, por eso hacía milagros, por eso hablaba
con poder, por eso hacía señales, porque estaba cerca del Padre. Cuando Lázaro muere, fíjate algo, voy a decir esto aquí para ya ir cerrando. Cuando Lázaro muere, en el capítulo 11 de Juan, cuando Lázaro muere, sabes, o antes de morir, le van a decir a Jesús, el que tú amas está muy enfermo, pero Jesús no sale corriendo, no sale corriendo, sabiendo que podía sanarlo, él no sale corriendo. Él se relaja y le dice, esta enfermedad no es para muerte. Fíjese que Lázaro no había muerto. Y dice Jesús, esta enfermedad no es para muerte. Entonces Jesús se equivocó. No, Jesús no se equivocó. Jesús sabía que aunque Lázaro muriera, en el espíritu, no espiritual, él estaba vivo. Que esto era solo para que Dios se glorificara. Pero donde quiero llegar es aquí. Le dicen a Jesús, Lázaro, el que tú amas está muerto, está muy enfermo. Jesús no sale desesperado, no sale sin dirección. Dice que Jesús se quedó 2 días más. ¿Por qué Jesús no sale de una vez? Bueno, voy a enseñarte lo que Dios me enseñó. Los 2 días que Jesús se quedó, no se quedó durmiendo, ni comiendo mucho, ni distraído. Los 2 días que Jesús se quedó antes de ir a resucitar a Lázaro, se quedó buscando la dirección del Padre de cómo hacerlo. Te lo voy a mostrar cómo. Más abajo dice que Jesús habla con los discípulos y le dice, Saulo, vamos a despertar a Lázaro que duerme. Y los discípulos le dicen, si está dormido va a despertar. Pero Jesús le dijo, no, Lázaro ha muerto. ¿Quién le dijo a Jesús que Lázaro había muerto? Si la Biblia dice que vinieron a avisarle que estaba enfermo, pero no registra la Biblia que vinieron a avisarle que había muerto. Entonces, ¿quién se lo dijo? El Padre, porque estaba en el secreto. Jesús estaba orando. Otra cosa, Jesús llega al 4.º día a resucitar a Lázaro, no al 3.er día. Porque el 3.er día los judíos tenían una costumbre que cuando alguien moría lo dejaban 3 días, porque según su creencia podía resucitar. Por eso Jesús llega al 4.º día. Porque si llega el 3.er día a resucitar a Lázaro, iban a decir que era su creencia y no Jesús. Por eso Jesús esperó hasta el 4.º día cuando para ellos no había esperanza. ¿Sabe algo? Hay cosas que Dios no te la va a dar en tu tiempo, ni cuando tú puedes. Hay cosas que Dios te la va a dar cuando para ti es imposible, para que entonces pueda entender que fue el poder de Dios que obró para sanarte, para bendecirte, para abrirte esa puerta. Ves que no es tu fuerza ni la mía, es el poder de Dios obrando en su tiempo preciso. Y cuando Jesús llega, ve que todo el mundo está llorando, Lázaro está muerto, y te voy a dar otra enseñanza de por qué creo que se quedó orando. Cuando Cristo se para frente a la tumba de Lázaro, le dice, Padre, gracias porque siempre me oyes. Gracias por haberme oído, perdón. Gracias por haberme oído y porque siempre me oye. Ve cómo está diciendo Jesús. Gracias por haberme oído. Está hablando en tiempo pasado. Es decir, que había estado orando por Lázaro. Que había estado buscando dirección por Lázaro. Por eso dice gracias por haberme oído. Ya el Padre había escuchado la oración del Hijo. Y ya el Hijo sabía que cuando se parara frente a la tumba, solo tenía que declarar la palabra y Lázaro iba a resucitar. Y así mismo aconteció. ¿Por qué pasó todo esto? Porque Cristo era uno con el Padre por el Espíritu Santo. Cristo vivía una vida de comunión con el Espíritu Santo. Cuando tú no tienes comunión con Dios, tú no tienes dirección. Cuando no tienes comunión con Dios, tú no tienes revelación. No tendremos esa revelación que nos dice qué hacer. Por eso gente se equivoca cuando se casa, se equivocan en empleos que toman ofertas que no eran de Dios y terminan vuelto un desastre. Y no es que Dios quiere que tú estés así, es que al no tener comunión con el que te puede revelar, por eso te estás equivocando. Entonces este mensaje es para exhortar a alguien y decirle, tienes que comenzar desde hoy a tener comunión con el Espíritu Santo para tener éxito en esta tierra, en tu ministerio, en tu familia, en tu empleo, en tu matrimonio, en lo que sea, necesitas comunión. Porque cuando hay comunión hay dirección, cuando hay comunión hay revelación. Cuando hay comunión eres dirigido por el Espíritu Santo. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 2 que el Espíritu Santo acomoda lo espiritual a lo espiritual. Dice la Biblia también allí que el Espíritu Santo escudriña lo profundo del Padre y entonces nos lo revela. ¿Ves? Entonces la voluntad del Padre para tu vida se conoce cuando somos
amigo y tenemos comunión con el Espíritu Santo. Comunión también tiene que ver con amistad, con ser uno con el que te puede revelar todas las cosas. Así que vamos a seguir en otro capítulo ya pronto. Vamos a hablar de otro hombre que también tenía comunión con el Espíritu Santo y también sé que va a bendecir tu vida de una manera especial en el nombre de Jesús. Así que en esta preciosa hora doy gracias a Dios por haberme permitido hablar esta palabra y pido al Señor, y en el nombre de Jesús oro, para que tu oído sea abierto, para que todo lo que te está obstaculizando escuchar a Dios sea quitado, sea removido. En el nombre de Jesús oro para que la presencia de Dios inunde tu vida, tu familia, y te dé dirección para escuchar al que te puede revelar todas las cosas. En el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga. Nos vemos en una próxima entrega. Shalom.